¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Consenso, exactamente hora 2 en la República Argentina, el programa que conduce Melina Fleiderman. Melina está de vacaciones, así que estamos nosotros hasta las 13. La saludo primero a ella, Jessica Calcaño. ¿Cómo andamos, Calcaño? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? ¿Trabajando mucho, Calcaño? Empezó, Sí, febrero ya empezó complicado. Sí, estamos en extraordinaria. Se confirmó en el día de hoy ya el pedido de sesión en el Senado para tratar la reforma laboral el próximo miércoles. No conocemos el horario todavía porque no estaba en el pedido de sesión, pero bueno, ya La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y varios bloques provinciales que firman este pedido de sesión. Gonzalo Solabarrieta, imputabilidad, baja de edad, ¿qué hay sobre ese tema? ¿Está frío? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Pato? Bueno, a ver, está frío en cuanto al análisis de la información fresca que podamos tener, en principio, de cuándo se va a tratar. No hay fecha. ¿Cuál va a ser el texto final? No hay fecha claramente y todos apuntan a lo mismo. La reunión de hoy a las 2 de la tarde para empezar a definir algunas cuestiones particulares respecto a su tratamiento, pero además, Pato, se pone otra vez sobre la mesa y acá esto va a traer debate seguramente nuevamente. ¿Qué pasa? La posibilidad de que el oficialismo vuelva a insistir en el proyecto que había firmado inclusive Javier Milei, que tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad, que actualmente es de los 16 años, a los 13 a los 14, como se había consensuado en un dictamen que había salido en diputados, que quedó durante un tiempo y que no se terminó a tratar en las sesiones. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso. Tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Que el gobierno ve a la oposición confundida, groggy, ve que no se junta, ve que se pelea, entonces dice, dale, vamos por todos los objetivos de máxima. Si al final tenemos que retroceder un poco, pero mientras tanto, dale. Y la oposición, uno, la verdad que la ve con mucha complicación. En un rato cuenta todo eso Calcaño. Ahora títulos y empezamos. Les recuerdo, modernización laboral. Patricia Bullrich y jefes de bloques dialoguistas del Senado confirmaron el pedido de sesión para el miércoles 11. Emergencia nacional en discapacidad. El gobierno reglamentó la ley tras el fallo de la justicia a través del decreto 84/2026. Y lo que anticipaba Gonzalo en el programa anterior, ley de glaciares, crece la expectativa por el inminente debate de la reforma impulsada por el gobierno. Bueno, Calcaño, todo suyo. ¿Por dónde empezamos? Vamos a tratar de resumir los cientos de artículos que tiene el proyecto de modernización laboral enviado por el Poder Ejecutivo y que, como decíamos, ya está pedida la sesión para el próximo miércoles, 11 de febrero, como venía anunciando la senadora Patricia Bullrich de La Libertad Avanza. Tratamos de resumir algunas claves que tiene, después hay otros capítulos, pero por lo menos para prestar un poco de atención a cuáles son los puntos que están en debate. Hay que ver, por supuesto, si se hacen modificaciones en el recinto, que es algo que anunció el día de ayer Patricia Bullrich, que había algunas modificaciones seguramente, pero que no las iban a anunciar hasta el día de la votación, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice el dictamen del Senado. Tiene muchos capítulos. Vamos a empezar por los cambios en la ley de contrato de trabajo. Primer punto, lo que propone es fraccionar las vacaciones. Es decir, y además que te las puedan dar solamente cada 3 años. Octubre, abril, creo, ¿no? Pero solo una vez cada 3 años, en enero, febrero. Claro, exactamente. Solo una vez cada 3 años te las pueden dar en enero. Esto, digamos, el cuestionamiento también que hacen varios trabajadores. Dicen, yo si tengo chicos, por ejemplo, que van a la escuela y tienen receso escolar
durante enero y la empresa te las da en octubre, bueno, es chau las vacaciones en familia, digamos, ¿no? Yo en te esos diría, casos. no nacen más chicos, Calcaño, la verdad. Pero bueno, dale. Bueno, es un 1.300.000. debate es un tema. que existe. Así que bueno, tenemos en primer término está el fraccionamiento de las vacaciones, es el artículo 41 del dictamen. Después, salarios por productividad, estamos hablando del artículo 33. Acá lo que se hace es incluir la posibilidad de adicionales por mérito, ¿sí? Que es algo que también el secretario de Trabajo venía anunciando y dice, bueno, los salarios van a ser dinámicos. Bueno, a esto se refería un poco de poder premiar a quienes consideren que tienen un mérito. A igual trabajo, igual salario. Sí, hay una escala, escala salarial por convenio. Esa es la vieja ahora, escala industrial, ¿no? Igual existen sí, también claro, el salario por productividad en algunos convenios y demás, en algunos convenios específicos, pero bueno, acá es ya directamente dejarlo por escrito en lo que es la ley de contrato de trabajo, ya no en un convenio específico, es decir, que tiene un rango superior, ¿sí? Ese sería el cambio con respecto a cómo es actualmente. También estamos hablando de establecer el banco de horas, ¿sí? Que esto es algo que la senadora Patricia Bullrich ha explicado en varias entrevistas, es que un día esto, digamos, flexibiliza mucho lo que es la jornada laboral, ¿no? Bueno, un día se puede trabajar 12 horas, otro día no trabajar, otro día hacer 2, y todo esto, por supuesto, bueno, dice, queda la libre negociación, pero también de la parte de los trabajadores dicen, y no hay una tal negociación, que, digamos, a mí me dice el empleador lo que hay que hacer. Yo primero decía en broma el tema de que no nacen chicos, cuando vos hablabas de la familia, pero esto, para el hombre o para la mujer con hijos, el tema del banco de horas es un trastorno casi imposible de resolver, porque vos tenés una dinámica con los chicos que o van a la escuela, o van a una guardería, o lo cuidan los abuelos, y vos tenés que sujetarse a esto, sujetarte durante años. No es que un día puedo trabajar 2 y otro día trabajo 12. No, y además porque me queda ese tema sin resolver. Es cierto, a lo mejor en un universo de 100 empleados hay muy pocos padres con hijos en edad escolar. Pero es un tema que no sé cómo se resuelve con el tema del banco de horas y con la demanda de la empresa. Hoy te quedas 8, mañana 4 y pasado 12, ¿no? No sé cómo se resuelve. No, y te agrego 2 puntos más que entran, o sea, no solamente quienes tienen familia o chicos en edad escolar, todo el tema de cuidado, sino también que hay una realidad de pluriempleo. Claro, también. En la Argentina también, entonces te limita, o sea, la posibilidad de tener otros trabajos si vos no tenés un horario fijo. Y después, quien quiere estudiar y trabajar, por ejemplo. Si vos querés ir a la facultad y tenés determinados horarios, también va a ser un problema. Esto básicamente es un sistema de compensación. Lo que hoy en algunos empleos existe. Es decir, si hoy me quedo más horas y bueno, cubro algún puesto. Y es en función de acelerar tu productividad, porque de pronto un día te dicen, che, hoy no tengo la línea de producción, hoy no funciona. 2 horas y te vas a tu casa. Ahora, mañana tengo que trabajar con más intensidad y quédate 12. ¿No? Ahora, te voy a hacer una pregunta. Vos que sos una mujer con pensamiento integral, te digo, el tema me parece la gran derrota de la CGT, que de esto no se ha hablado en todo el verano. Lo único que se ha hablado es el capítulo impositivo. De esto nada. Esto se habló un poquito cuando se discutía y después nada. Se va a votar todo y no pasa nada. Digo, y te pregunto esto y te pregunto lo otro, porque como la CGT no ha reaccionado, la CGT ve que no encuentra los votos, me parece a mí. Lo otro es que ayer leía que se están reuniendo dirigentes de base, alguna comisión interna, viendo qué hacemos si la CGT no reacciona. Pero esto vos lo volvés a explicar y hay silencio estampa, dirían los italianos. Sí, señora. Así es. Hay que ver qué sucede este viernes, por lo menos a partir de ayer, que la CGT tenía expectativa de juntarse con el gobernador de Córdoba, Ayer Llora, Puyaro Santa Fe. Eso hubo algún problema de agenda y de repente se canceló la reunión. Que los mails a veces nos llegan. Hoy salió Pablo Moyano, muy de punta con los gobernadores de Córdoba, Tucumán y Catamarca, incluso gobernadores peronistas que estarían dando sus votos en el Senado, y elevó un poco el tono de la discusión. Y hay una interna en la CGT, hay sectores que quieren hacer medidas más contundentes, llamar a paro, Furlan de la UOM, etcétera. Y después está la presión también de sectores por ahí más antiburocráticos, que también están
convocando a hacer algo ese día, así que seguramente va a haber movilización. Hay que ver si hay paro o de qué sectores, quizás el transporte sí o no, hay que ver. Hay un paro mañana de la fraternidad, por ejemplo, que tiene que ver con una pelea de ellos por la cuestión salarial. Pero bueno, ahí hay una disputa también dentro de la CGT, veremos qué sucede estos días. El viernes va a haber una conferencia de prensa seguramente. Volviendo, volviendo al punteo, a las claves de la modernización laboral, decíamos, bueno, banco de horas y también va a haber un cambio en el cálculo de las indemnizaciones. Esto es, por ejemplo, se va a excluir las vacaciones no gozadas, se va a excluir el aguinaldo y se va a excluir todo lo que es premios o bonificaciones. Que antes eso en general era debatible y también quita la posibilidad de hacer juicio por daños y prejuicios en el caso de trabajadores no registrados correctamente. Eso es mucho, bueno, todo lo que se viene diciendo en la industria del juicio y demás, apunta a cambiar eso más estructuralmente. Y atención con esto, porque yo lo escuché a Sturzenegger, es cierto que Sturzenegger no es el legislador, no va a votar en diputados, no va a votar en senadores, pero a él le preguntaron, che, esto de la indemnización, ¿es para los nuevos? Digo, yo mañana empiezo a trabajar en la empresa A, estoy sujeto a este nuevo sistema de indemnización, seguro. Pero si yo tengo 20 años de antigüedad, ¿con qué sistema me despiden? No, con el nuevo. Con el nuevo, dijo Sturzenegger, porque en algún momento se indicaba que este sistema iba a ser solo para los que recién ingresaban, que a los viejos se les respetaba el anterior sistema. Sturzenegger, que repito, tiene mucho peso político, pero no es el que redacta el DEI, dijo no, es para todos. Cosa que es un temazo también. Sí, cuando era en un principio estaba debatido. 30 años de trabajo es un temazo. Claro, sí, así es, completamente. Sí. Pero sí, efectivamente, aplicaría una vez que se reglamenta la ley todo, si a vos te despiden al día siguiente de la reglamentación de la ley, te aplica. Es un tema muy judiciable, ¿no? Pero claro, se puede... adquiridos y por el tema del tropiezo que hay siempre entre los ejecutivos, recuerdo la gestión Macri, y lo que es la justicia laboral, ¿no? Así es, sí. Vamos a otro punto que también tiene que ver con las indemnizaciones, pero que es una serie de artículos que crean un fondo de asistencia laboral, el FAL, que es para indemnizaciones, para pagar indemnizaciones a trabajadores que tengan un año de antigüedad. Esto sí va a ser a partir de nuevos trabajadores que se contraten. No sé si va a regir para todos, habrá que ver también en la reglamentación, porque después ahí muchas cosas pueden modificarse si es que se aprueba. Pero acá el punto de debate es que se va a financiar este fondo con el 3% de las contribuciones patronales, que en vez de que vayan al ANSES para lo que es el sistema previsional argentino, el SIPA, van a ir, el ARCA las va a redireccionar a este fondo de asistencia laboral. Entonces, el cuestionamiento que hacen de muchos sectores es cómo en vez de que la empresa ponga la plata por una indemnización por despido, se va a pagar con plata que deberían ser de las jubilaciones. Este es un poco el mecanismo, y además de que se cuestiona también que puede como invertirse ese dinero, dicen es una nueva FJP, dicen algunos senadores como de Unión por la Patria, por ejemplo. Así que bueno, este es otro de los temas que está incluido en la modernización laboral. Vamos a otra de las claves en la siguiente placa, que tiene que ver con lo que es el derecho a huelga. Esto nos retrotrae a lo que fue la parte que estuvo frenada en la justicia del DNU 7023, que es declarar trabajos esenciales y los que son de importancia estratégica o trascendental, digamos, ¿no? Eso, importancia trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Los que sean trabajos esenciales son los que van a tener que garantizar un 75% del servicio en caso de que quieran ir a una huelga. Es decir, queda un poco sin sentido la huelga, ¿no? O sea, si vos garantizás el 75% del servicio, claro, deja de ser tal. Eso es un poco, recuerdo, el proyecto en el cual habían trabajado diputados del PRO en su momento para que en los aeropuertos, cuando se hacían huelgas o algún paro, por lo menos se trate de considerar un número importante y que no parezca realmente una huelga. Obviamente. Y que el servicio... bueno, te pasa ahora con la fraternidad mañana. Bueno, ahí, ¿qué estaría incluido dentro de lo que es esencial? Hospitales, transportes, telecomunicaciones, educación, recolección de residuos, aeropuertos. Esenciales. Esenciales, pero después están los que son de importancia trascendental, que es garantizar el 50% del servicio. Está el periodismo ahí. Que está el periodismo.
periodismo, radio Sí. y televisión, están los bancos, está la siderurgia, está la alimentación, migraciones de aduana. O sea, ahí hay una lista muy larga, entonces muchos abogados laboralistas dicen prácticamente todas las actividades van a estar encuadradas o en el 75% del servicio o el 50%, entonces hay, digamos, un ataque a lo que sería el derecho a huelga. Esto es lo que plantean desde otros sectores. Así que, bueno, este es otro de los puntos. Vamos a la siguiente placa para repasar, porque nos Está quedan... muy bien esto, la verdad, este recuerdo. Un repaso. Pero claro, pero a mí lo que más me hace ruido es el silencio que ha habido, no desde el oficialismo que juega su partido, pero desde la oposición no ha aparecido casi nada. No hay ni siquiera un carretel pegado en la calle, ¿no? Claro. Muy viejo, pero digo, explicando esto y explicando que esto es inminente, la votación. Y yo hasta acá... La semana que viene, el no próximo veo, miércoles. No sé vos, pero yo no veo un número opositor capaz de detener esto, me parece, ¿no? Lo decís en un ratito. Sí, en un Gonzalo, pero ratito. dale. Si te parece, terminamos Dale. de Sí, dale. ver. Está la discusión sobre los convenios colectivos de trabajo, Claro. que ahí pasamos a la siguiente placa, porque está el punto de que se eliminaría la ultraactividad. ¿Que esto qué quiere decir? La ultraactividad quiere decir que si se vence Si no hay el convenio colectivo... nuevo, sigue vigente el último. Claro, o sea, hoy en día se prorroga, aunque Claro. no se vuelva a negociar. Lo que plantea la modernización laboral del Poder Ejecutivo es que te dan un año para volver a Y si negociar no- y si no se cae. ¿Sí? Entonces esto sería, y después que se pone por encima del convenio por rama, que tenga más peso el convenio por empresa. Es decir, la posibilidad de negociar, digamos, Claro. a nivel más micro, sacando un poco la fuerza de lo que da Totalmente. Sí, totalmente. a una organización por rama, ¿no? Esa es un Sí, poco sí. la lógica de lo que se plantea. Tenemos dos placas más. Hay una que tiene, esta es lo que estábamos diciendo recién, vamos a la siguiente, que tiene que ver con las cuestiones de delegados. Hay restricciones a las asambleas. Totalmente, horario, tenés que comunicar. Ya lo tenés que comunicar, no lo pueden, o sea, lo tiene que hacer el sindicato, no lo puede hacer cualquiera, no lo puede hacer un trabajador. Decir, bueno, yo quiero convocar una asamblea y que vengan los delegados y que no se puede, lo tendrían que hacer desde el sindicato. También se van a poner sanciones por prácticas desleales, se denomina. Prácticas desleales, que quiere decir bloqueos, paros, Sí, sí, etcétera, sí. y puede haber sanciones a partir de eso. Y también lo que se incluye Bueno, es que... está pasando algo en el Garrahan por estas horas, por ese tema. ¿no? Sí, bueno, lo anunció Claro. Manuel Adorni, el jefe de gabinete, en el día Sí. de ayer. Sí, a 10 delegados que piden el desafuero. Y bueno, suspensiones a otros, ¿no? Y por ejemplo, también hay cambios en lo que se llama tutela sindical, ¿no? Por ejemplo, si vos te presentás a delegado, no te pueden despedir, ¿no? Ahora dicen Claro. que sí te pueden despedir si sacaste menos, si sacaste del 5% o menos, bueno, no te pueden despedir. Entonces, y los que son suplentes también pueden ser despedidos. Entonces ahí también hay una cuestión con respecto a la organización sindical. Y vamos al el último repaso, puntos que, bueno, hoy hubo una conferencia de prensa recién en las puertas del Congreso de CIPREVA, porque se plantea al final de la modernización laboral la derogación del Estatuto del Periodista, Sí. que lo que hace es, digamos, establecer una serie de derechos laborales, garantizar la libertad de expresión en el sentido que no pueden despedirte por cuestiones ideológicas, y se pone una indemnización agravada. Digamos, estos son unos puntos importantes. Y también en el último título, se elimina, por ejemplo, el financiamiento a el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y también fuentes de financiamiento para radio y televisión pública, Radio Nacional. Claro, entonces... Que te digo, sería la novedad más problemática, porque el Inca ya está desfinanciado, Telam está como está cerrado, Claro. Pero en el tema de Radio Nacional y la TV pública se siguen sosteniendo con un presupuesto muy acotado, pero había. No sé si esto significará menos presupuesto todavía o que tienen que sostenerse con recursos propios. Claro, es que Pero de bueno. alguna manera lo que dicen las organizaciones de la cultura es que le quita lo que es un financiamiento que es automático hoy en día por un porcentaje de las entradas del cine, por ejemplo. Eso para Entonces el que Incara, claro. va a depender solamente de lo que le quiera dar el Poder Ejecutivo. claro. Entonces le quita autonomía financiera, le quita Sí, sí, recursos. sí, sí, sí. Entonces, bueno, es parte también, hay actividades en el día de hoy
de los sectores afectados de la cultura también en torno a esto. Bueno, después hay también baja de impuestos para empresas, bueno, está lo de ganancias, que lo hemos comentado, pero quería focalizarme por lo menos en lo que es la legislación laboral estrictamente. Era una discusión, un debate que parecía carente de sentido, porque estábamos hablando de esto, pero de lo único que se hablaba era del tema de ganancias y la posición comprensible de los gobernadores que dicen, che, a mí, escúchame, no me dejes sin plata, ganancias es coparticipable, si vos me sacás esto yo me quedo sin recursos. Y no se habló. Y te digo, creo que hay una responsabilidad, me parece, esencial en todo el arco opositor que no ha hablado de esto, ¿no? La propia CGT, digo, a mí siempre me gusta el tema comparativo. Tal vez la CGT o no tiene el análisis comparativo o no hay elementos o las leyes laborales en la Argentina son una isla, porque digo, esto de que, por ejemplo, el tema de la ultraactividad, el tema de tanta modificación, digo, ¿qué pasa con datos comparativos de otros países? ¿Es igual? ¿Es peor? ¿No hay leyes laborales? Digo, que nos hubiesen contado, che, nos están encerrando contra la pared, nos están pegando, cuando en otros lugares no pasa. O a lo mejor pasa y por eso no tienen argumentos, claro, ¿no? Pero digo, a mí me llama la atención, la verdad, que se haya discutido tan poco el tema laboral. Sí, y digo, y los gobernadores también, ¿no? Que están negociando el tema de lo de ganancias. ¿Qué pasa con los gobernadores? Y ellos mismos dicen, no les creo que van a compensar la pérdida de ganancias con generar puestos nuevos de trabajo, pero no debaten, bueno, cómo se... el debate de cómo generar puestos de trabajo. Es un temazo. Pero el tema es que yo creo que lo que hacen los gobernadores de provincias como Santa Fe, como Córdoba, Mendoza y tantas otras corrientes, ellos te dicen, yo me fue más o menos, a veces gané en las locales, perdí, pero yo tengo 30 y pico. Y los libertarios a nivel nacional tienen otro 30 y pico. De mi núcleo, que son 60 y pico %, y hay una mayoría que quieren toda la reforma laboral. Entonces yo tampoco me puedo poner en contra. Me parece que hacen ese cálculo, me parece. No sé si... Sí, la verdad que no sé. Es parte, pero bueno, también va a afectar en las provincias también. Sí, claro. Esto depende de cuál sea el resultado. Y ya ha habido experiencias de otras... sí, además está por otras modernizaciones laborales. El gobierno dice que la ventaja va a ser que como va a ser más fácil o menos complicado despedir y menos complicado contratar por el banco de horas, entonces yo voy a tomar más gente. Bueno, yo creo que eso básicamente, el que mueve el amperímetro es el crecimiento de la economía, no tanto eso, pero me parece que es así, pero bueno. Nada, pero la verdad un montón de datos a cargo de Jessica Calcaño. Tenemos que ir a la pausa y en un ratito el señor Gonzalo Solaberrieta con otro tema muy sensible como es edad de imputabilidad. Ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Bueno, estamos en la segunda parte de Consenso. Estamos con el señor Gonzalo Solabarrieta hablando de imputabilidad y un dato que efectivamente es cierto. El gobierno apuntaría a que la imputabilidad sea desde los 13 años y no desde los 14. Lo cuenta Gonzalo en un ratito, pero antes vamos con la diputada cordobesa, diputada Ibáñez, que dijo sobre este tema lo siguiente. A ver. La diferencia en un año creo que es lo que vamos a llevar a que tengamos un consenso. Cuanto más personas o cuanto más sectores estemos de acuerdo en la edad, va a ser una cosa importante. La otra cosa es que principalmente nosotros tenemos una mirada a favor de la víctima, es decir, no del autor de un delito. Pero en los menores pensamos que también que son víctimas. Entonces, estos menores tienen que volver al sistema, educarse y ser parte de la sociedad. No puede dejar a un chico abandonado a la vida, a una muerte segura dentro de pocos años. Esto que dicen, no, tenés que dejar, no los podés incluir, no los podés penar, no los podés... Bueno, en los casos de asesinatos de menores, de autores por menores, esos chicos al poco tiempo han terminado muertos. Bueno, a ver, señor Solabarrieta, diga. Bueno, Pato, vamos a empezar a hablar de un tema que la realidad podemos abrir muchas puertas dentro del debate, que no solamente va a traer a colación la cuestión en sí, que es básicamente una creación de un nuevo régimen penal juvenil. Hablamos para aquellos adolescentes, jóvenes de los que hoy se interpretan en cuanto a la legislación actual en la edad de imputabilidad desde los 16 hasta los 18, ¿sí? Porque son menores de edad, pero que deben justamente corresponder a un régimen penal y cumplir justamente alguna carga respecto a algún delito cometido justamente por la edad que tienen. Como en la Argentina se han dado muchas situaciones donde menores de 16 años han cometido delitos, algunos de mayor gravedad que otros. Hay un caso muy latente sucedido en Santa Fe en las últimas horas y por eso también se reflota cada vez que suceden estos casos el tema en el Congreso y también me parece que en los medios de comunicación y en las mesas inclusive familiares, ¿por qué no pensarlo? Bueno, el Gobierno Nacional anunció dentro del periodo extraordinario la posibilidad de que el régimen penal juvenil vuelva al debate, que tenga la posibilidad de ser considerado como uno de los temas aprobados antes de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Bueno, hay que tener en cuenta esto. En diputados ya hubo un dictamen, que fue el pasado 6 de mayo del año pasado. En aquel momento, recordemos, todavía era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y era diputado en aquel entonces José Luis Espert, siendo uno de los partícipes importantes junto a Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Justicia, así como ¿por qué también... lo mencionás acá por un tema central que es los recursos, la plata? Sí. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué No, por la plata y porque hablamos de tiempo pasado. Hablamos como para poner en contexto de cuándo esto tuvo dictamen. ¿Y a qué voy, Pato? Cosa que es cierto, si haya tenido dictamen, hubo una disposición del Ejecutivo clave, porque este es un gobierno que en situación de crisis económica no era para nada mano suelta con ningún proyecto. Acá para cualquier cuestión, y específicamente régimen penal juvenil, hace falta mucho recurso para la implementación judicial y después para la atención que tiene que tener el Estado para quienes son detenidos en el marco de este régimen penal juvenil. Así que no, claro, por eso está bien que lo menciones a Espert. Dale. Sí, lo menciono y también en aquel entonces, bueno, había hubo una decisión política de que el repercusiones. tema se arreglara. Sí, totalmente, Dale, claro. Bueno, y desde el lado, lógicamente, de la oposición, teníamos la ferviente declaración de Germán Martínez diciendo este tema no está maduro, no es momento para dictaminar y tratarlo ahora, pero de todas maneras el dictamen avanzó. ¿Qué sucede? Está también un tema del debate reglamentario, que no va a ser menor dentro de lo que va a suceder en las próximas semanas o en los próximos días aquí en Diputados y tiene que ver con el artículo 111 que un poco marca, para hablar a las claras, de esto que ya sucedió con presupuesto, a cambio de cuerpo legislativo y por la no presencia de algunos firmantes de este dictamen, se debe dictaminar de nuevo. Hay
o va a haber en realidad, podemos llegar a ver algún debate respecto a este tema reglamentario, veremos si toma un carácter principal o no, pero puede que se dé esta discusión y en definitiva entiendo desde el oficialismo, para hacer las cosas prolijas y claras, me parece que va a buscar un dictamen nuevo, ¿sí? En un debate con... Va a buscar un dictamen nuevo. Y va a buscar un dictamen nuevo. Va a buscar un dictamen nuevo con 13 o con 14. Ahí con 13, está el otro dale. tema, abriste Sí. la otra puerta, Pato, Sí. tenías la llave de la otra puerta, porque recordemos, en aquel 6 de mayo del 2025 se firmó un dictamen consensuado y también como parte del acuerdo, porque si no, no hubiese llegado posiblemente a las firmas, de dictaminar con los 14 años en la edad de imputabilidad y no a los 13 como lo requería el propio proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Ocurre una situación, hay quienes dicen, ojo, porque para llegar a los 129 tiene que seguir el gobierno nacional teniendo un consenso dentro de la Cámara de Diputados. Y después está la otra parte que el oficialismo dice, bueno, pará, si con 35 diputados logramos firmar un dictamen con las firmas necesarias de 14, imagínense, ahora con 97, ¿no? Con, Habrá o que 98. ver, sí. Bueno, esta cuestión será para más adelante, pero ahí está el detalle principal. Baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 en principio, con el consenso. Y el proyecto oficialista es bajarlo a los 13 años de edad en la imputabilidad. Bueno, muy bien. ¿Te queda alguna placa más? Sí, ¿No? sí, nos queda dale. para repasar Sí, algunas cosas dale. puntuales porque A ver. acá empezamos a abrir otra puerta más. Sí. En este caso, conformación de las comisiones, tercera puerta que abrimos. Y acá, hoy a las 14, reunión muy importante con los jefes de bloque. Lo hablábamos fuera del aire con Jessy, inclusive la izquierda va a estar presente, entiendo. Todos los bloques fueron convocados. Todos sí. los bloques fueron convocados, inclusive el propio Germán Martínez, que va a sentarse, va a dar su postura. Tenemos la confirmación de que va a estar justamente esta tarde. presente. Esto va a ser a las 2 de la tarde, Pato, y no va a ser una reunión menor, va a ser con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y dentro de lo que será el cronograma para diputados también está el tema de la conformación de las comisiones. Y acá vamos a ir a la siguiente placa y abrimos, si quieren, una tercera puerta bis. ¿Por qué? Comisiones conformadas que competen a el régimen penal juvenil. Legislación penal que ya Sí. fue conformada con la reconfirmación de la diputada Laura Rodríguez Machado, exdiputada del PRO y ahora de la Libertad Sí. Avanza, como presidenta de la misma. Recordemos, legislación penal se había habilitado, al igual que presupuesto y Hacienda, con el carácter y el propósito de aprobar la ley de inocencia fiscal, que en definitiva no llegó a buen puerto en la sesión, recordemos, allá por fines de noviembre, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, fue. el de inocencia fiscal, sí, el que no llegó, el que no se aprobó es el de la regla fiscal. El de la regla fiscal, exactamente. Ahí era donde justamente, gracias por la aclaración, Jessy, porque ahí era donde se había conformado esta comisión de legislación penal. La otra comisión que también se conformó fue justamente Presupuesto y Hacienda, con la reconfirmación también de Berti Venegas Lynch, diputado de la Libertad Avanza, como presidente. Y en la última placa, Sí, las a últimas ver. dos comisiones que faltan confirmar, Pato, y conformar, y acá está la cuestión, Familia, Niñez y Juventudes, que acá es el debate principal. Recordemos, Totalmente. Roxana Reyes, de la UCR, era la presidenta Sí, de esta comisión y lo Santa fue Cruz, varios años, sí. de Santa Cruz, ya no pertenece al No. cuerpo. Y la pregunta es, ¿a quién le va a quedar esta comisión? Porque hay muchos bloques nuevos, hay una disputa inclusive todavía sin confirmación de quién es la tercera minoría de la Cámara de Diputados, recordemos con 2 interbloques de 22 integrantes iguales, y el PRO en el medio intentando ser esa tercera minoría Sí. con el interbloque. A ver. Y la Comisión de Justicia, que Sí. acá lo hablábamos un poco con Jessy, estaba tratando de consultar, pero todavía lo que puedo decirte, Pato, Sí. de manera directa, por fuente directa, ante la consulta de si va a continuar o no el diputado, en este caso Manuel Quintar de la Libertad Sí. Avanza o no, o si se va Está a poner bien. una figura más fuerte como era en su momento la baraja de Luis Petri Sí. o de Sebastián Pareja. Bueno, me dicen que la semana que viene se va a terminar de saber esto, si entendemos que la Libertad Avanza es quien entendemos Está. debe tener esta comisión, pero todavía no tenemos nombres claros para la conformación de Está. estas comisiones que serán muy importantes para el avance en diputados de todos los temas. Para mí es un tema, la verdad, muy importante, muy sensible, donde vos sí tenés un montón de análisis comparativos, podés preguntar lo que pasa en Estados Unidos con los menores, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Suecia. Tenés una decena de casos para decir, che, ¿cómo es en otro lado?
Pero me parece que todos requieren de transparencia y de honestidad intelectual en el debate, pero me parece que particularmente, porque una pregunta que no se hacen es, a ver, ¿de cuántos delincuentes, adolescentes, menores de 15 años o 16 estamos hablando? Porque yo no creo, seguro que no es como he escuchado algunas voces diciendo que hay ejércitos de menores delinquiendo. Eso no pasa. Ahora, si vos instalás un discurso de que hay centenares de menores delinquiendo, está generando un escenario que está muy lejos de la verdad. Lo que yo tengo como dato judicial es que menores comprometidos con delitos graves se cuentan con los dedos de una mano, ¿eh? Estamos hablando de un caso, el asesinato de Jeremías. Bueno, ¿cuántos más hay? Y no es un tema menor, porque una cosa es legislar para 4, o para 3, o para 2, y otra cosa es decir, che, acá hay grupos de adolescentes que son utilizados, como dicen algunos, sin ninguna constatación judicial, no porque son herederos de los maras, o son del tren que viene de Chile. Eso, no hay ningún dato oficial que te amerite una política contra el delito juvenil de verdad. Y lo otro, mucho cuidado con el tema, porque yo decía, bueno, si en Suecia la imputabilidad es de los 13, que es como el epítome de los derechos humanos, país del norte de Europa, desarrollado, ¿qué te queda para la Argentina? Porque vos veías que los países latinoamericanos iban bajando. Ahora, a mí me explicaba un juez de menores. No, me dice, pero no se equivoque. Suecia es lo que es porque es absolutamente diferente. Lo que hace Suecia es protegerte desde los 13. Para evitar que vos seas un delincuente a los 15 o 16, lo que hace es estar observando, es otra sociedad, primer mundo, 8 millones, y cuando ve a los 13, 14 años que hay algún conflicto en lo que es la conducta de un adolescente, se hace cargo para evitar que sea un delincuente 2 años después. Pero claro, para eso hay una atención edilicia, una atención educativa, una cantidad de fondos. Acá me parece que sería tremendo que, la verdad, el objetivo sea, bajamos la imputabilidad, tenés 13 años, el que las hace las paga, como dicen por ahí, y lo metés en la leonera. Ese me parece que es lo que no hay que hacer. No sé si se podrá transitar otro camino. Sí, ahí, bueno, se hizo un debate en comisiones y el enfoque que daban también de sectores de la oposición es, bueno, si vos tenés que discutir el problema del delito, tenés que discutir también, bueno, cuáles son las causas que llevan también, claro, a un joven a delinquir. Bueno, entonces ahí también tenés que tener un abordaje social, totalmente, porque si el abordaje es solo punitivo, también es parte del problema, ¿no? Y después está lo que vos decís de las instituciones, porque sobre todo, en adultos también, ¿no? Pero sean adultos o sean menores, si lo punitivo es lo que resuelve la situación, además, ojalá, sobre todo con el sistema carcelario que tiene Argentina. Totalmente. Por eso digo, vos lo nombraste a Esper y bienvenido sea. A lo mejor nos sorprende Berti Venegas Lynch y dice, no hay problema, bienvenido sea que hubiese recursos, porque lo que cuesta es que, ¿de dónde salen los recursos si hasta el año pasado se escapaban los presos de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con más alto PBI, porque no había dónde tenerlos? Sí. Si no hay recursos para los mayores, ¿de dónde van a salir los recursos? A lo mejor hay una decisión volitiva, de decir, esto hay que cambiarlo y hay recursos, pero me parece que discutir eso sin discutir los recursos es como un camino donde termina chocando, me parece. Sí, y además que también dentro de estas nuevas negociaciones, porque se abren nuevas negociaciones también, así como también el oficialismo va a intentar nuevamente imponer los 13 años como la edad de imputabilidad, también se abre otra puerta para las negociaciones en una comisión tan importante como la de Presupuesto y Hacienda, porque como decís, necesita fondo, bueno, tenés que actualizarlos también a lo que eran debates sería anteriores. Raro, que hubiese fondo sería raro. Y bueno, claro, sí, lógicamente, pero bueno, si vos querés generar una política donde vas a albergar, se supone, una mayor cantidad de jóvenes de entre los 13 o los 14 a los 18, y bueno, ahí tenés que tener más lugar, más recursos, más gente. Coincido con vos, pero no solo es el tema de que el albergue, es todo lo otro que se hace bien en algunas
mínima cantidad de países, que es atención psicológica, Claro. estudio, Sí, recuperación, para Sí. que no sea un internado. Eso Ese porque es el tema. el régimen penal juvenil incluye que, Claro. o sea, por un lado, tenés que tener una justicia especializada y todo un equipo interdisciplinario que pueda abordar estos temas con conocimiento de causa, con experiencia, digamos, tiene que haber especialistas, ¿no? Totalmente. Y después también las instituciones no, o sea, lo que plantea el dictamen es que no pueden, o sea, cuando es prisión, no puede ser con adultos. Tienen que tener Claro. instituciones separadas. Y yo Y digo- tanto las provincias, o sea, justicias provinciales o federales, las tienen que hacer, digamos. ¿no? No existen hoy. Yo soy un hombre de poca fe, pero ojalá cambie esto, porque lo que yo digo es, che, acá nosotros, los tres, hemos visto como en algún momento se terminaban creando juzgados federales muy necesarios. No me acuerdo si era 2025, 2024 o incluso 2023. En estos años se han creado varios juzgados federales en varias provincias donde dicen, créase, pero esperemos el presupuesto que viene, a ver Claro. si hay Claro. recursos para ponerlo en marcha. Claro, sí, Entonces, sí. digo, y me cuentan que hay varios juzgados federales Bueno, que sí. hace poco en Rosario se abrió uno que hacía años que había sido votado y no estaba la plata en el presupuesto. Digo, si te está pasando eso, bueno, a lo mejor es una decisión política decir, no, vamos a atender el tema de la minoridad. Pero digo, el tema es no solo lo que decís vos, de dónde los alojo. Acá te digo, hay un problema permanente con las cárceles. Siempre hay superpoblación carcelaria. Ojalá que haya lugar y recursos, pero es difícil ver que esto va a estar, ¿no? No sé. Sí, sí, me acuerdo que el hecho de el auge de lo que había sido en algún momento un nuevo punto de referencia para hablar de la justicia, del narcotráfico, de la seguridad en Rosario, Sí, me acuerdo. había generado acá un debate importante sobre la creación también de los juzgados, Claro. la rapidez y la agilidad Sí. de la justicia para resolver los crímenes y demás, y recuerdo que se había generado un debate interesante. El otro tema era que para la creación de todos estos juzgados, para la aceleración de la justicia, se requería mucho dinero y ahí era donde pasaba Sí. el principal problema de por qué Pero- no se podía aplicar rápidamente. Pero me parece que no sería. Pero a mí una cosa que siempre me impresiona, la falta de datos que hay centrales cuando vos discutís cualquier tipo de cuestiones, cualquier tema. Pero a ver, porque ¿cómo no vamos a saber, che, en la Argentina, en el año 2025, cuántos delitos fueron cometidos por menores de 14 años? Tiene que haber una estadística cierta y que te diga, porque no es lo mismo que sean un delito a que sean 50 o 100. Sí. Uno lo tomás como un caso individual, no necesitas una política de Estado. Sí. Pero nunca hay datos. Clara y ¿sí? accesible, Pato, porque eso también es importante. También, Porque una pero cosa nunca que hay datos. nosotros como periodistas podamos consultar o podamos buscar un dato. Y otra cosa es que la ciudadanía tenga la accesibilidad a esos datos. Mira, me acuerdo en plena pandemia que a alguno se le ocurrió, a algún diputado, creo que era del oficialismo, Sí. buscar una solución para la gente en situación de calle, que había un montón. Sí. Pero escúchame, bueno, no había un dato. ¿Cómo la decisión es, no, ahora vamos a hacer un censo a ver cuánta gente hay? El censo, Pero sí, me escúchame, acuerdo del pero censo. digo, a ver, es un dato central, tenés que caminar 4 calles con toda la estructura que vos tenés. ¿Cómo no vas a tener un dato? Sí. Bueno, terminó el censo y se terminó el proyecto también, ¿viste? Pero acá se sientan y dicen, che, que, bueno, averiguate antes los datos, ¿viste? Y nos sentamos y discutimos sobre un número concreto, pero si no es complicado. Bueno, en base a eso, Pato, que no tiene nada que ver con Dale. esto que estamos hablando, pero sí de los datos, cuando vos hablás con los profesionales de la salud o con los propios También, legisladores claro. que generan un proyecto, por ejemplo, para que el gobierno nacional, del momento que esté, genere una campaña de vacunas, Sí, para que sí, genere sí, una sí, no, campaña no. publicitaria, vos necesitas una estadística cada 1000 o cada 100 habitantes dentro de lo que es la población de una provincia, de un pueblo, de una ciudad o de un país, y en base a esos resultados se analiza si realmente Sí. da la situación para generar ese tipo de campañas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí estamos. Hablando de datos. Bueno, a ver, ella dijo algo. ¿Usted qué cree, Calcaño, respecto a modernización laboral? Más con lo que pasó hoy, que se vayó una reunión que iba a haber de gobernadores. Ayer el gobernador de La Pampa reunido con Adorni y con Santilli. Digo, no digo viento en popa, pero me parece que Bullrich está transitando estos días medianamente confiada, ¿o no? A Yo creo que tendrían los números para abrir el recinto, Claro, con los que claro. se reunieron en el día de ayer.
juntan alrededor de 40 votos, es decir que le sobrarían 3 para tener la mitad más 1. Eso, perdóname, con los propios más... Los propios más el PRO, el radicalismo, y en el día de ayer, por ejemplo, los que participaron de la reunión son de bloques provinciales que responden al gobernador de Chubut, de Tucumán, de Misiones, de Corrientes. Entonces, con eso, de Neuquén Los gobernadores también. provinciales obviamente tienen su referencia con cada mandatario, ¿no? Es Sí. cierto, y a veces pues, sorpresa te da la vida, como con los misioneros, por ejemplo, o los santacruceños. Pero digo, a ver, para la gente que tiene que hacer política no tan fina, ¿uno puede asimilar directamente al bloque libertario lo que es radicalismo y PRO, ¿no? Y pasa que depende. Hay veces donde se pueden sí, por diferenciar. ejemplo, hablas con el peronismo del Senado y te dice: nosotros contamos que hay unos 15 dudosos para determinados temas. O sea, en estos momentos, después de la reunión de ayer, Me parece que son optimistas, se abre el quórum, va a estar probablemente. Ahora, hay que ver qué ley sale. Porque Claro, además ellos sí, no sí, quieren decir qué es lo que modificaron, porque es la negociación que va a seguir No, y hasta además último momento, ¿no? Y además está lo que el gobierno ahora vehiculiza mejor que antes, con mucha lógica, que es el tema de dame el voto, ¿qué querés? ¿ATN? ¿Qué querés? Eso es lo que viene ahora. Aguas del Dionisio. La mesa claro. política que se reúne hoy en Casa Rosada es la tarea que va a tener encomendada. En función de la reunión de ayer, donde participaron los senadores que responden a los gobernadores y que quieren colaborar con el gobierno, va a empezar a decir, bueno, esto sí, esto no, a cambio de qué. Y vamos lo que vos viendo planteabas, ley de glaciares, ¿viste? Porque Claro. si a los mandatarios, que son mandatarios independientes, porque no son del peronismo y no son libertarios, a casi todos les interesa la ley de glaciares, es factible que el gobierno le diga, dame una manito con modernización laboral y yo impulso ley de glaciares, por ejemplo, ¿no? Claro, que eso, digamos, porque a los gobernadores les interesa, las provincias lindantes con la cordillera, que son los afectados, para que proyectos mineros les dejen regalías, que las regalías son recursos para las provincias. Entonces ahí hay un interés particular de los gobernadores de esos lugares. Pero sí, todavía quedan, hay que ver, hay que seguir cómo son las negociaciones de acá al próximo miércoles. De alguna manera, Patricia Bullrich le pasó la pelota a Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, ¿Ah, sí? y al ministro del Interior, Diego Claro. Santilli, que son los que van a tener que afilar el Patricia lápiz. Bullrich me parece que tiene una posición, no me hagan a mí cerrar algo que después me lo rebotan. Sí, los Patricia números, Bullrich ¿no? está diciendo, yo los votos los tengo. Ahora. Depende de ustedes cómo avanza la negociación para ver qué es lo que termina saliendo. No me dejen sola, dice Bullrich. Jessica Calcaño, muchísimas gracias. A vos, Pato. Gonzalo Solabarrieta, muchas gracias. Un placer, Pato. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.